Shalom, shalom, familia, queridos Ajim, Ajayot, hermanitos y hermanitas en Yahshua, del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Me da mucha alegría, como siempre, saludarles a todos mis Ajim y Ajayot. Vamos a continuar en este segundo audio. Vamos a continuar con este segundo audio, ¿verdad? Del tema que les estoy compartiendo. Estamos hablando del octavo pacto, que viene siendo el nuevo pacto. El nuevo pacto que se cumple en Yahshua nuestro Mashiach. ¿Sale? Vamos a continuar en este segundo audio. Vamos a pedirle permiso a nuestro Padre para continuar. Baruch atah Yahweh Elokein Yak melech haolam asher ba'ar banu mikol hamim benatan lanu el torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito eres Yahweh, nuestro Elokein Yah, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogió entre todos los pueblos de la tierra para darnos su Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador del Torah. Amén de amén. Ok, vamos a continuar. Mire, ya en el primer audio ya hablamos, ¿verdad?, de el origen de este pacto. El origen del nuevo pacto, ¿verdad? Que tiene su origen en Berechit, capítulo 17, ¿verdad? Que es el pacto que deriva del pacto que nuestro Padre Yahweh hizo con Abraham. De ahí deriva este nuevo pacto, porque este nuevo pacto se cumple en Yahshua, que Yahshua es la simiente de Abraham. ¿Sale? Y eso ya lo leímos en Berechit, capítulo 22, verso 18. ¿Sale? Este mismo pacto fue confirmado con Isaac, hijo de Abraham. Ya lo leímos en Berechit, capítulo 26, del 1 al 5. Este mismo pacto fue confirmado con Jacob. Ya lo leímos en Berechit, capítulo 28. ¿Sale? Ya vimos que también que este pacto ya lo anunciaba, se anunció por el Nabi, el profeta Yirmiyak, en Yirmiyak capítulo 31, verso 31 al 33. También, ¿verdad? Ya vimos que lo confirmaron Shaulo de Tarso, ¿verdad? Lo confirmó en el pergamino de Ibrit de Hebreos, capítulo 8, verso del 8 al 10. Ya también lo leímos. ¿Sale? Y nos quedamos leyendo en el anterior audio cuándo inicia el pacto. Es muy importante conocer cuándo inicia el pacto, cuándo se confirma y cuándo se cumple. Eso es lo que nos resta ver, ¿verdad? Es lo que nos resta hablar de este pacto. Nos quedamos en el anterior audio hablando cuándo inicia el pacto. Eso lo estamos leyendo en Lucas, el mal llamado Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Su nombre en hebreo, su nombre correcto es Hillel. Todo el capítulo 1, ahí viene el nacimiento de Yahshua. Pero sin embargo también se habla en los demás pergaminos, ¿verdad? En los otros mal llamados evangelios, el de Mateo, Marcos y Juan. Ahí también se habla, viene la genealogía de Yahshua. ¿Sale? Pero puntualmente viene más explicado en el mal llamado Evangelio de San Lucas. Por eso es que lo estamos leyendo aquí. ¿Sale? En este mal llamado Evangelio de San Lucas. Su nombre correcto es Hillel. Y nos quedamos en el verso, leímos hasta el verso 38 del capítulo 1. Sale todo lo que tiene que ver el nacimiento de Yahshua. Vamos a continuar con el verso 39. Y dice así: en aquellos días, levantándose Miriam, mal llamada María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de Miriam, o sea, el saludo pues de Miriam, ¿verdad? La criatura
saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena de la Ruach Yacodesh. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Le dijo Elizabeth a Miriam, mal llamada María. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Adón venga a mí, dice Elizabeth. Se pregunta. Porque tan pronto como llegó la voz del saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Eso dice Elizabeth, ¿verdad? ¿Y qué criatura se refería? A su hijo que venía en su vientre, que era Yahanán, mal llamado Juan el Bautista. Dice, verso 45, bendecida la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Adón. Aleluya. Verso 46. Entonces Miriam dijo: engrandece mi nefesh, mi alma, al Adón, y mi rúa se regocija en Yahweh, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bendecidas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, el Kadosh, dice el poderoso, Kadosh en su nombre. Kadosh es su nombre. Y su Rajén, mal llamada misericordia, es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, a Yazarjá, su siervo, acordándose de la Rajén, mal llamada misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Dice, y se quedó Miriam con ella como 3 meses, se quedó con Elizabeth, ¿no? Después se volvió a su casa. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Yahweh había engrandecido para con ella su Rajem, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. ¿A quién? A Yahanán, pues, mal llamado Juan el Bautista, ya había nacido, y al 8º día, ¿verdad? Como era la instrucción de Torah, como era la ordenanza de Torah, pues todo niño era circuncidado al 8º día. Porque acuérdense que esa es la señal del pacto que nuestro padre Yahweh hizo con Abraham. Es la señal, es la circuncisión, y se tenía que hacer al 8º día. Porque al 8º día, ahí es otra enseñanza, pero cuando nosotros, yo les expliqué, ¿no? Cuando nosotros, ¿verdad? Vamos a ser circuncidados en la carne por Yahshua. ¿Cuándo vamos a ser circuncidados nosotros, verdad? Cuando Yahshua regrese. ¿Sale? Dice, aconteció que al 8º, lo vuelvo a repetir, aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Así le llamaban porque esa es la ordenanza de Torah, que al hijo, al primogénito, llevara el nombre del papá. ¿Sale? Dice, pero respondiendo su madre dijo, no se llamará, no le dice, el verso 60. Pero respondiendo su madre dijo, no. Les dijo a los que le decían Zacarías, pues, Zacarías, le decían al niño, les dijo, no. No, él dice, se llamará Yahanán.
Se llamará Juan, pues mal llamado Juan. Y le dijeron, verso 61, le dijeron, ¿pero por qué es? ¿Por qué le preguntan a la mamá de Yahanán? ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Yahanán es su nombre, mal llamado Juan. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a nuestro Padre Yahweh. Ahí ya se le quitó, pues, ya que se quedó mudo Zacarías. Y en ese momento recobró el habla. ¿Sale? Verso 65 dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Adón está con él. Y Zacarías su padre fue lleno de la Ruach HaKodesh y profetizó diciendo, bendito el Adón Yahweh, Elohim de Yazaryak de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, mal llamado David, como habló por boca de sus Kadosh profetas, de sus Navi, que fueron desde el principio, porque ya Zacarías sabía que esto ya lo había anunciado nuestro Padre Yahweh a través de los Naviim, de los profetas. Dice verso 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer Rahem, mal llamada misericordia, con nuestros padres y acordarse de su Kadosh pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Aleluya. Zacarías, para que vean que Zacarías sabía de Yahshua, ¿sale? Sabía que Yahshua era la simiente a través del cual pues se iban a cumplir las promesas que se hicieron a Abraham. Aquí lo está diciendo lo está diciendo Zacarías. Dice, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Aleluya. Para que vean que ellos ya estaban enterados de que Yahshua venía a dar cumplimiento a las promesas que se hicieron, que nuestro Padre juró a Abraham. A eso venía Yahshua. Por eso Yahshua cumple el nuevo pacto. Por eso Yahshua es la simiente de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él es la simiente mediante la cual se iban a cumplir las promesas. Aleluya. ¿Las promesas qué? En el ámbito Roajim, porque Yahshua cumple el nuevo pacto en el ámbito Roajim. ¿Sale? Cumple las promesas pues que se hicieron a Abraham en el ámbito Roajim. ¿Sale? Verso 74 dice, que librados de nuestros enemigos sin temor, les serviríamos en Kadushá, mal llamada santidad, y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, Navi, profeta del Altísimo, serás llamado. Es decir, ahí se refiere a Yahanán, su hijo, mal llamado Juan el Bautista, le dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Es decir, Navi, pues, Navi es profeta. Serás llamado, dice, porque irás delante de la presencia del Adón para preparar sus caminos. Aleluya. Porque irás, dice, delante de la presencia del Adón para preparar sus caminos. Y esto, hermanitos, hermanitas, es una profecía
que ya lo había anunciado Malaquías, capítulo 3, verso 1. Mire, lo vamos a leer, aquí lo tengo. Lo que ya había dicho el Naví, el profeta Malaquías. Capítulo 3, verso 1 dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, dice Yahshua. Y vendrá súbitamente a su templo el Adón a quien vosotros buscáis, y el Malach del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Yahweh Sebaot. Aquí está. Y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿A qué viene? A preparar el camino. Aquí lo está diciendo Zacarías, a su hijo. Dice: irá delante de la presencia del Adón para preparar sus caminos. Aleluya. A eso vino Yahanán el inmersor, mal llamado Juan el Bautista, a preparar el camino de Yahshua. 77 dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable Rahem, mal llamada misericordia de nuestro Elohim Yahweh, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de Shalom. Y el niño crecía y se fortalecía en Rúa, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel, a Yazaryak, hasta que se manifestó Yahanán el inmersor. Aleluya. Entonces, vean aquí, es importantísimo, pues, ¿verdad? Por eso, miren, aquí lo dice, Zacarías ya sabía que Yahshua, pues, al visitar el ángel, el Malach, Gabriel, ¿verdad?, a Miriam, y le dijo que nacería un hijo y su hijo sería llamado Yahshua. Yahshua, ¿qué significa Yahshua? Yahshua significa Yahweh salva. Por eso ya sabían ellos, ¿verdad? Zacarías ya conocía perfectamente, pues al ser Cohen Gadol, él era un Cohen Gadol, mal llamado sumo sacerdote. Al ser un Cohen Gadol, él ya conocía las profecías. ¿Sale? Ya conocía las profecías. Por eso cuando Miriam visitó a Elizabeth, ¿verdad? Y le contó que un Malach la había visitado y lo que le había dicho del niño que le iba a nacer, que su nombre era Yahshua. Pues Zacarías ya sabía que ese niño, ¿verdad?, venía a cumplir las promesas que nuestro padre Yahweh hizo a Abraham. Es decir, ya sabía que ese niño era la simiente, pues. Era la simiente de Abraham. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar. Aquí, ¿verdad? Leímos lo que es Lucas, ¿verdad? Porque aquí es el nacimiento de Yahshua y aquí inicia el nuevo pacto, y aquí lo leímos, pues. Lo leímos, ¿verdad? Que aquí es donde inicia el nuevo pacto, porque Zacarías ya sabía que era esa simiente, ese niño era esa simiente para el cumplimiento, ¿verdad?, del pacto con Abraham. ¿Sale? De manera que aquí inicia el pacto, el nuevo pacto, ¿verdad? Y pues leímos lo que es Lucas porque pues está más amplio, está más detallado el nacimiento, pero también, ¿verdad?, pudimos haberlo leído en los otros mal llamados evangelios. ¿Sale? Entonces, porque acuérdense también, ¿verdad?, que Herodes pues ya sabía, así como Zacarías sabía que Yahshua era la simiente, ¿sale? Herodes también, esperaban a ese niño que iba a ser la simiente de Abraham para cumplir las promesas, ¿sale? Y lógico que había la profecía davídica, ¿sale?, en donde ese niño iba a cumplir la profecía de que se iba a sentar en el trono como rey
para reinar sobre las 12 tribus de Israel, sobre el pueblo de Israel. Entonces, Herodes, ¿verdad? Erróneamente pensaba que ese niño le iba a quitar su trono, a él y a su descendencia. Por eso, él intentó matarlo, ¿sale? Para que no se cumplieran esas profecías. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a ver cuándo se cumple el nuevo pacto. Ya vimos cuándo inicia, ¿no? Con Lucas. Ok, vamos a ver cuándo se confirma el nuevo pacto. Igual viene en los 4 mal llamados evangelios, ¿no? Igual ahí viene la confirmación. Cuando se confirma el pacto en la última cena de Yahshua. Pero lo vamos a leer en Matillac, mal llamado Mateo, capítulo 26, verso del 26 al 29. Ahí lo vamos a leer, ¿no? Aunque está como les vuelvo a repetir, ¿no? También está en Marcos, en Lucas y en Juan, en los mal llamados evangelios. ¿Sale? Entonces estaría en el capítulo 26, verso del 26 al 29. Aquí está la confirmación del pacto. Hermanitos, hermanitas. Ahí Yahshua lo confirma. ¿Con qué lo confirma el pacto? Lo confirma en la última cena. En la última cena anuncia su muerte y resurrección. ¿Sale? Yahshua, para confirmar un pacto, tiene que haber un derramamiento de sangre. Cuando se confirmó el pacto con Moisés en el monte Sinaí, acuérdense, Moisés mató un corderito y roció la sangre, ¿verdad?, sobre el pueblo de Israel para confirmar el pacto. Lo mismo tenía que suceder en el nuevo pacto. ¿Sale? Pero la diferencia es que aquí en el nuevo pacto, ese corderito perfecto iba a ser Yahshua. Ese corderito perfecto fue Yahshua. Yahshua cumplió esa profecía de ser el cordero que quita el pecado del mundo. Y es el cordero que confirma el pacto porque su sangre fue derramada sobre el pueblo de Israel. Yahshua derramó su sangre. Su sangre la derramó sobre el pueblo de Israel para que todo aquel que en él crea sea salvo. ¿Y sea salvo por qué? Por la sangre de Yahshua nuestro Mashiach. Así como Moisés roció la sangre al pueblo de Israel de aquellos tiempos en el monte Sinaí, igualmente Yahshua derramó su sangre en el nuevo pacto para todo aquel, ¿verdad? Para todo su pueblo escogido. Para las 12 tribus, no crean que para el extranjero, no. Lógicamente, que ya lo hemos dicho, ¿verdad? Que si algún extranjero va a creer en Yahshua, acepta a Yahshua en su corazón, en su vida, y anda en obediencia de Torah, por supuesto que será salvo, como sucedió con la mujer cananea, o en algunas es conocida como las Sirio-Fenicia. ¿Sale? Por supuesto que sí, pero las promesas son para las 12 tribus de Israel. ¿Sale? Entonces, esa es la diferencia, que Yahshua confirmó el pacto derramando su sangre para salvar a su pueblo de Israel. ¿Sale? Miren, vamos a leer entonces Mateo capítulo 26 del 26 al 29 y dice así: y mientras comían, tomó Yahshua el lejem, el pan, y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y tomando la copa y habiendo dado Odayak, mal llamado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, fíjense bien, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿Quiénes son esos muchos?
Es el remanente fiel, hermanitos, hermanitas. Es el remanente fiel porque solo un remanente será salvo en el regreso de Yahshua. Que por muchos, dices, es derramada. No dice que por todos, Ojo. No dice que por todos. Dice que por muchos. ¿Y quiénes son esos muchos? Es el remanente fiel. ¿Sale? Dice que por muchos es derramada para remisión de sus pecados. Porque acuérdense que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces Yahshua tenía que derramar su sangre, ¿verdad? Tenía que cumplir con Torah, porque eso es ordenanza de Torah, ¿verdad? Para confirmar un pacto se tiene que derramar sangre para que haya perdón de pecados. Como sucedió con Moisés. Cuando Moisés confirmó el pacto en el monte Sinaí con el pueblo de Israel, derramó la sangre de un cordero perfecto. ¿Sale? ¿Para qué? Para que hubiese perdón de pecados para el pueblo de Israel, de Yazar-Yah. Lo mismo en el nuevo pacto con Yahshua. Yahshua confirma el pacto. Aquí lo está anunciando en la última cena. Vamos a terminar de leerlo y ahorita lo explicamos. Dice, este es el nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aleluya. Es decir, en el reino de los cielos. Acuérdense que el reino de los cielos se acerca aquí a la tierra. Eso también lo anunció Yahshua. Entonces, Yahshua cumplió también esa profecía de que él ya se venía anunciando, miren, desde cuando Abraham, ¿verdad? No rehusó dar en sacrificio a su hijo Isaac, ¿verdad? No rehusó dar en sacrificio. Entonces, ¿pero qué pasó? Yahshua le dijo, espérate, le dijo. Por cuanto no rehusaste, ¿verdad? Ahí viene la promesa para Abraham. Porque le dice, por cuanto no rehusaste a tu hijo, ¿verdad? Yo te bendeciré y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y dio la promesa de que su descendencia iba a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo, ¿no? Todo eso. Por cuanto no rehusó a su hijo. Y en su lugar, ¿quién sacrificó? Pues un corderito que tenían ahí ya listo. ¿Sale? Pero eso es una alegoría de lo que iba a suceder con Yahshua. Porque también nuestro Padre Yahweh no rehusó a su hijo Yahshua para salvar al pueblo de Israel. No rehusó a su hijo. Entonces ya había un anuncio en aquellos tiempos de que ya había una alegoría, pues, de que Abraham no rehusó o no negó a su hijo para su sacrificio. Igualmente sucedió con Yahshua. Nuestro Padre Yahweh no negó a su hijo, ¿verdad? Para que fuera sacrificado. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados del pueblo de Israel, de Yazar-Yah. Aleluya. Entonces, ya eran profecías que se tenían que cumplir. ¿Y quién las cumple todas las profecías, hermanito? ¿Quién cumple todas las profecías? Yahshua. Yahshua cumple todas las profecías porque de él habla todo el Torah. Todo el Torah habla de Yahshua. Y por eso Yahshua cumple todas las profecías. Aleluya. Entonces, ahí, ¿verdad? Confirma el pacto a muchos. No dice que a todos, No se confundan cuando dicen nuestros hermanos cristianos que la salvación es para todo el mundo. No es para todo el mundo. En el regreso de Yahshua, únicamente un remanente será salvo. Nada más. Y eso ahorita lo vamos a leer, miren. Eso lo podemos leer. Ahí vamos a ver en Romanos. En el pergamino de Romitis, ¿verdad? Vamos a buscarlo en Romitis,
Romanos capítulo 11, perdón, capítulo 9, verso 27. Dice así. Fíjese, desde el 25 vamos a leerlo, dice. Como también en Oseas dice, en Oshiyá, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. También, verso 27, ese es el puntual. También Isaías, Yisayac, clama tocante a Israel, a Yazaryach. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Aleluya. Tan solo el remanente será salvo. No van a ser salvos todos, hermanitos, hermanitas. Por eso hay que esforzarnos cada día. Hay que esforzarnos cada día en obediencia de Torah, en comunión con nuestro Padre Yahweh, en nuestras oraciones, tefilot o palelot, ¿verdad? Como le quieran decir. Diariamente, al levantarnos, al acostarnos y al mediodía. Hay que estar constantemente en comunión con nuestro Padre. ¿Cómo es que estamos constantemente en comunión con nuestro Padre y en obediencia? Como le digo, con las oraciones, tefilot o palelot, mañana, noche y mediodía. ¿Cómo? Escuchando su palabra, escuchando su voz. ¿Cuál es su voz? Pues las escrituras. Las escrituras son la voz de nuestro Padre Yahweh, porque es a través de la cual nos habla nuestro Padre, a través de las escrituras. Porque Él nos habló, acuérdense, lo que está escrito en las escrituras, ¿verdad? Desde Bereshit hasta Apocalipsis, mal llamado, Revelaciones en español. Todo nuestro Padre lo habló. Fue la voz de Él la que habló todo eso. Se los habló desde la antigüedad, desde antes de Moisés, desde Adán y Eva. Nuestro Padre habló. Nuestro Padre dio instrucciones a través de su voz. Y todo está escrito. Posteriormente fue a través de Moisés, después de los Nabiín, de los profetas. Después a través de su hijo Yahshua y a través de los hijos de los Talmidín, apóstoles, y hasta estas fechas a través de nosotros, hermanitos, hermanitas. Esa es la voz de nuestro Padre. Hay que escucharla y obedecerla. Obedecer lo que Él nos dice a través de las Escrituras. ¿Sale? Y eso es lo que tenemos que hacer diariamente para mantenernos firmes, para andar en obediencia y para limpiarnos, purificarnos de toda la contaminación que hay en este mundo, para podernos restaurar, ¿verdad? Y prepararnos para el regreso de Yahshua nuestro Mashiach, para tratar de ser ese remanente fiel al cual viene Yahshua en su regreso, y es el que va a salvar nada más a ese remanente. Mire, eso lo podemos leer también en Zaharyak, mal llamado Zacarías. Zacarías capítulo 13, verso 8 y 9. Fíjense bien para que vean que nada más un remanente será salvo. Miren, aquí dice, habla de una tercera parte. Verso 8 dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Fíjense bien, 2/3 partes. Es decir, ahorita somos alrededor de 9,000 millones de seres humanos en el mundo. Si 2/3 partes serán cortadas, estamos hablando que serán muertas, que irán al Guainón, que irán al infierno, 2/3 partes serán cortadas, morirán pues e irán al infierno sus almas. Estamos hablando de que son 6,000 millones
Imagínense ustedes 6,000 millones, hermanitos, hermanitas. ¿Sale? Dice, serán cortadas en ella y se perderán, dice. Mas una tercera parte quedará en ella. ¿Cuánto es una tercera parte? Son 3,000 millones. Siempre son bastantes. ¿Sale? Y esa tercera parte, fíjense bien, verso 9. Y dice, y meteré en el fuego a esa tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo les oiré y diré, pueblo mío, aleluya. Y él dirá, Yahweh es mi Elohim, aleluya. Esta parte, hermanitos, hermanitas, esta tercera parte queremos ser nosotros. Por eso vamos a pasar por aflicciones y tribulaciones. Vamos a ser probados. Por eso dice nuestro Padre que esa tercera parte los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. ¿Cómo se prueba el oro? ¿Y cómo se funde la plata? Por medio de fuego. Por medio del fuego. ¿Qué es lo que estamos pasando ahorita? Ahorita estamos pasando por fuego, por problemas, por aflicciones y tribulaciones. Estamos pasando por el desierto. Y andar por el desierto no es un paraíso, hermanitos y hermanitas. Aleluya. Pero aquí está la profecía. 2/3 partes, hermanitos y hermanitas, serán cortadas. Serán destruidas, pues. Serán muertas, pues. Serán muertas y sus almas irán al Huinón, al infierno. ¿A qué? A purificarse, a limpiarse. ¿Por qué? Porque no se quisieron limpiar ahorita. Ahorita está la posibilidad, hermanitos, hermanitas, de limpiarnos, purificarnos, de restaurarnos, pues, de prepararnos. Prepararnos, ¿qué es prepararnos? Eso es prepararnos, limpiarnos, purificarnos y restaurarnos. Es la manera en que nos preparamos para cuando Yahshua regrese, ¿verdad? Y venga, mande por nosotros, por esa tercera parte. Por esa tercera parte que nuestro Padre la fundirá como se funde la plata y nos probará como se prueba el oro. Aleluya. Sin embargo, aún en nuestras aflicciones y tribulaciones, nuestra emuná, hermanito, hermanita, no se debilitará. Al contrario, nuestra emuná crecerá. Con estas aflicciones y tribulaciones, crecerá nuestra emuná. Y fíjense lo que le vamos a decir a nuestro Padre Yahweh. Nuestro Padre nos dirá, pueblo mío, aleluya. A nosotros, a esa tercera parte que estamos siendo probados, que estamos siendo pasados por fuego. A esa tercera parte nuestro Padre nos dirá, pueblo mío. Y Él dirá, y diremos nosotros, fíjense bien. Y el pueblo dirá, Yahweh es mi Elohim, aleluya. Yahweh es mi Elohim, mi Eloquén Yah. Es mi Elohim, mi Eloquén Yah. Aleluya, hermanitos y hermanitas. Este es el remanente que será salvo. No serán salvos todos. No caigamos en el engaño de Satanás, como han caído muchos hermanos cristianos de todas las ramas, católico, evangélico, pentecostés, adventistas, etcétera. Del mesianismo, que se hacen llamar mesiánicos de raíces hebreas. No caigamos tampoco en esos engaños. La salvación no es para todos. Los del judaísmo y los del islam ni se diga. Hermanitos, hermanitas, no caigamos en el engaño de que cuando en el regreso de Yahshua seremos salvos todos. No, miren, yo ya les expliqué en temas anteriores, ya hay una parte que ya fue salva, que ya fue rescatada. ¿Sale? Cuando Yahshua vino la primera vez, cuando murió y resucitó, resucitaron con él muchos de las gentes justas de la antigüedad.
Muchas de las gentes que fueron rectas, correctas, pues, que anduvieron en obediencia de Torah. Ellas ya fueron rescatados, ya fueron salvados. Cuando Yahshua murió y resucitó, resucitaron con él. ¿Sale? No todos. Ahora en el regreso de Yahshua, tan solo un remanente rescatará a Yahshua. ¿Sale? Y todos los demás, los que no rescate Yahshua, irán al infierno. Sus almas estarán en el infierno purificándose, limpiándose. ¿Para qué? Para el día del juicio. Para el día del juicio, todas esas almas resucitarán. ¿Sale? Por eso viene la segunda resurrección y viene la segunda muerte. De eso te habla Apocalipsis capítulo 20. Capítulo 20, 21 y 22. 20 y 21. Te hablan de la segunda muerte. Ahí va a ser la segunda muerte. Pero ¿qué pasa a los que son del pueblo escogido? ¿Sale? Cuando vayan al día del juicio, ya van a ir al día del... Fíjense, van a ser limpiados, purificados en el infierno. Porque no se quisieron limpiar ahorita. ¿Sale? No se quisieron purificar. No se quisieron restaurar ahorita, pues. Prefirieron andar en idolatrías, en religiones, con el Dios, con el Jehová, con el Jesús, con el Hashem, con el Eterno, etc. Van a preferir andar en esas idolatrías creyendo que están en la verdad. Pero eso los va a llevar a camino de perdición porque se van a ir al infierno a purificarse. Van a sufrir allá en el infierno por 1000 años. Hasta que llegue el día del juicio serán sacados de ahí del infierno porque ya habrán pagado sus penas, ya se habrán limpiado, ya se habrán purificado, ya se habrá restaurado, pues, y ya van a ir limpias al día del juicio. ¿Sale? Y ahí serán rescatadas las almas, fíjense bien, las que están inscritas en el libro de la vida del Cordero. Ahí serán rescatadas porque esas que están inscritas en el libro de la vida del Cordero son de las almas que somos obedientes a nuestro Padre, son de las almas que aquí terrenalmente somos de las 12 tribus de Israel. ¿Sale? Hasta entonces serán rescatadas, ya la cosecha final se va a dar en el día del juicio. Ahí se van a rescatar los que Yahshua no pudo rescatar ahorita. ¿Por qué? Porque no quisieron limpiarse, porque no quisieron esforzarse, porque no quisieron andar en obediencia de Torah. ¿Sale? Hasta el día del juicio serán rescatados. Y esa es la tercera cosecha. Aleluya. Por eso ya tenemos tema de eso. Por eso allá en Israel, acuérdense que hay 3 cosechas en el año. Pues tipifican las 3 cosechas de almas también. Tipifican el plan que nuestro Padre Yahweh tiene para con su pueblo escogido. El plan de salvación, de redención o de rescate, como le quieren llamar. Es una alegoría de las cosechas agrícolas. Bueno, pero ese es otro tema, lo que pasa que era necesario, ¿verdad?, explicar un poquito más. Entonces, Yahshua regresa y solo un remanente será salvo. ¿Sale? Ya lo leímos, Romanos 9:27 y Zacarías capítulo 13, 8 y 9. ¿Sale? Habla de una tercera parte, que es la que se salvará. Imagínense. Nos salvaremos 3,000 millones de almas. Pero 6,000 millones de almas se perderán. Irán al infierno. Cuando menos irán al infierno. Y allá se restaurarán. Y allá se limpiarán sus almas. ¿Para qué? Para el día del juicio. ¿Sale? Ahora. Ok, ¿cuándo se cumple el pacto? Entonces es parte el comentarles yo del remanente, pues, del remanente que únicamente será salvo, es parte del cumplimiento del nuevo pacto, porque únicamente se va a cumplir, ese nuevo pacto se va a cumplir únicamente con un remanente,
¿Sale? Por eso sí, era importante comentárselo. Ahora, vamos a leer varias citas que anuncian el cumplimiento del nuevo pacto. ¿Sale? Vamos a leer varias citas, empezando por Oshiach, conocido en la Biblia como Oseas. Bueno, vamos a ir a Oseas. Son varias citas, ¿no? A ver si no creo que nos alcance este audio, pero va a ser necesario otro audio. En Oseas capítulo 6, verso 11. Fíjense lo que dice. Para ti también, oh Judá, oye Judá, está preparada una siega. ¿Qué quiere decir una siega? Una cosecha. Pero te está hablando de una cosecha de almas. No una cosecha agrícola. Aleluya. Aquí ya está hablando cosecha de almas. Fíjense lo que dice. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Aleluya. Cuando haga volver al cautiverio de mi pueblo. ¿Cuál es el cautiverio? ¿Cuál es el pueblo que está en cautiverio? Pues todos los que estamos en la dispersión, hermanitos y hermanitas. Es decir, todos los que estamos fuera de Israel, de Yazaryac, fuera de la tierra prometida. Todos andamos en cautiverio. Andamos en la dispersión, pues. Dispersos por todo el mundo. Por eso dice aquí, para ti también, Yahudá, le está diciendo. Para ti también, Yahudá, es decir, le está diciendo para los que están allá en Israel, allá en la tierra prometida, le está diciendo, para ti también, oh Yahudá, casa de Judá, pues, está preparada también una siega para ti. Pero primero dice, cuando yo haga volver al cautiverio de mi pueblo, es decir, cuando yo, dice, recoja al remanente de mi pueblo que anda en cautiverio, que anda disperso por todo el mundo. Cuando yo recoja ese remanente, para ti también, oh Judá, oh casa de Judá, está preparada una siega. Para ti también habrá una cosecha de un remanente. Aleluya. A eso se refiere. Ahora vamos a leer Daniel, ¿verdad? Que nos habla de Ezequiel, vamos a ver. Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versos 7 y verso 10. Dice así. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra. ¿Quién es este varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río? Es Yahshua, hermanito, hermanita. El cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, estamos hablando de 3 años y medio. ¿Sale? Y cuando se acabe, fíjense bien, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo Kadosh, todas estas cosas serán cumplidas. Aleluya. Cuando se acabe el poder, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo Kadosh, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando lo mismo que lo leímos en Osiyá, cuando nuestro Padre recoja al remanente de su pueblo que anda en cautiverio, hasta entonces todas estas cosas serán cumplidas. Aleluya. Verso 10 dice, muchos, fíjense bien, muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Aleluya, muchos, no está diciendo que todos. ¿Quiénes son estos muchos? Es el remanente fiel, hermanito, hermanita. ¿Qué significa ser limpio? Pues limpiarnos, lo que ahorita les comentaba. Emblanquecidos. ¿Qué significa ser emblanquecidos?
Acuérdense, nosotros cuando Yahshua regrese por su remanente fiel, seremos transformados a ese nuevo cuerpo blanco, de luz, limpio, resplandeciente. Eso significa ser emblanquecidos. Lo vuelvo a repetir, verso 10, el capítulo 12, ¿no? De Daniel, verso 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente. Esos son los impíos. ¿Cuáles son los impíos? Los 6,000 millones que serán destruidos, que serán cortados, que serán muertos, pues, y sus almas irán al infierno. Esos son los impíos. Dice, los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aleluya. Los entendidos comprenderán. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos. ¿Quiénes son los entendidos? El remanente fiel. Los que andamos en obediencia de Torah. Esos somos los entendidos. Por eso es que estamos leyendo estas profecías. Por eso es que las entendemos. Y sabemos que tenemos que esforzarnos. ¿Para qué? Para ser emblanquecido, para adquirir ese cuerpo. Acuérdense que ese misterio que le reveló Shaul de Tarso a la congregación de los Corintios. Shaul de Tarso le dice que no todos moriremos, pero todos seremos transformados, ¿verdad? De un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, porque es necesario, dice Shaul de Tarso, que esto mortal se vista de inmortalidad. Aleluya, aleluya. Ahora vamos a leer Romanos. Vamos a leer Daniel. Ahora Daniel, capítulo 2, 2:44. Y aquí vamos a cerrar este audio porque ya nos llegó, se nos agotó el tiempo. Y va a ser necesario otro audio porque esto se está poniendo bien interesante. ¿Sale? Capítulo 2 de Daniel. Capítulo 2, verso 44. Fíjense bien. Desde el 43 vamos a leer, ¿no? Para agarrar un poquito de contexto. Dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Acuérdense que aquí está hablando Danillac, de los 4 imperios, del imperio babilónico, de los medos y los persas, del imperio griego y del imperio romano, porque también los compara con las 4 bestias, estos 4 imperios, ¿sale? Pero dice el verso 44 del capítulo 2 de Daniel, y en los días de estos reyes, fíjense bien, y en los días de estos reyes, el Elohim del cielo, es decir, nuestro Padre Yahweh, levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Cuál es ese reino, hermanitos, hermanitas? ¿Cuál es ese reino que levantará nuestro Padre Yahweh? Pues el reino de Yahshua, el reino que establecerá Yahshua en el milenio. Dice, un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, ni será jamás dejado a otro pueblo, dice. Ese reino, el reino de Yahshua, dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aleluya. A eso viene Yahshua, hermanitos, hermanitas, a pelear por nosotros y destruirá la cizaña, destruirá al impío, destruirá a los 6,000 seres humanos que no aceptarán a Yahshua. 6,000 millones de seres humanos que simple y sencillamente andan en idolatría. Y no van a aceptar a Yahshua, nuestro Mashiach, no van a aceptar a nuestro Padre Yahweh, y mucho menos van a aceptar, ¿verdad?, a Torah. Aleluya. Ahí viene Yahshua, pelea y los destruye.
destruye la cizaña, rescata a su pueblo y establece su reinado. Un reinado que no tendrá fin. Aleluya, hermanitos, hermanitas. Aleluya. Esto está poniéndose bien interesante. ¿Sale? Pero aquí ya llegamos al final de este audio. Al final es una hora. De una hora los audios todos los hago. Más o menos al límite de la hora. ¿Verdad? Pero vamos a continuar. Vamos a continuar leyendo. Leyendo estas profecías. Que tienen que ver con el cautiverio del pueblo de Israel de Yazaryac. ¿Sale? Que tiene que ver con el cautiverio del pueblo, el rescate de Yahshua de su pueblo y la entrada a la tierra prometida para establecer su reinado milenial. Aleluya. Ok, bien interesante. Aquí llegamos al final de este audio, hermanitos, hermanitas, de este segundo audio. ¿Verdad? Va a ser necesario hacer un tercer audio, ¿verdad? Para concluir este tema tan bonito, tan interesante, tan profundo y de mucha edificación, hermanitos, hermanitas. De mucho conocimiento, de mucha sabiduría. Aquí hay sabiduría. ¿Sale? Bueno, por lo pronto que nuestro Padre nos guarde y nos bendiga siempre, que incline su rostro y lo haga resplandecer para con todo su pueblo escogido, y nos llene de muchas bendiciones y de mucha shalom, y nos llene de la Ruach Yakodé y su Ruach Kadosh, y llene de luz nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, y nos provea de mucha emuná y mucha fortaleza, en el nombre precioso y poderoso de Yahshua nuestro Mashiach. Amén de amén. Shalom, shalom, familia.